Hay historias en la Biblia que han sido contadas por siglos, pero hay otras que han permanecido en la sombra, esperando ser descubiertas. ¿Sabías que la abuela de Jesús jugó un papel crucial en la historia de la salvación? Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, la esperanza y un milagro que cambió el destino de la humanidad. Pero aquí está el misterio. ¿Por qué la historia de Ana no aparece en los evangelios canónicos? ¿Qué secretos oculta su vida que pocos conocen? Hoy vamos a desenterrar esos relatos, explorando los textos apócrifos y la tradición cristiana para revelar una verdad que podría transformar tu comprensión de la fe. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te enseñará sobre el pasado, sino que te mostrará cómo Dios obra en los momentos de mayor prueba. Antes de comenzar, muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si quieres seguir descubriendo los misterios ocultos de la Biblia y fortalecer tu fe con enseñanzas poco conocidas, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos que podrían cambiar tu forma de ver las Escrituras. Ahora sí, prepárate para conocer la historia oculta de Ana, la abuela del Mesías. El sol doraba las colinas de Séforis, y los campos de olivos parecían arder bajo la luz del atardecer. En medio de ese paisaje, en una casa de piedra humilde pero acogedora, vivía Ana, una mujer de fe inquebrantable, pero con un peso en el corazón que la acompañaba día y noche. Para el mundo exterior, ella era solo otra esposa devota, una hija de Israel como tantas otras. Pero en su interior, Ana llevaba una herida que parecía no sanar jamás. Su vientre permanecía vacío, y su esterilidad se había convertido en una marca de desdicha. Las mujeres del pueblo la miraban con lástima fingida. Sus sonrisas eran amables en apariencia, pero en sus miradas había juicio. En cada reunión, en cada paseo por el mercado, los murmullos resonaban a su alrededor como un eco constante. Pobre Ana, ¿qué habrá hecho para que Dios cierre su matriz? Su esposo, Joaquín, merece una descendencia. Tal vez debería buscar otra esposa. Ana pretendía no escucharlas, pero sus palabras le perforaban el alma como espinas. Cada noche, en la soledad de su hogar, elevaba su mirada al cielo y con voz temblorosa susurraba: «Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, escúchame. Si he de ser madre, abre mi vientre. Pero si este no es mi destino, dame paz en mi corazón». Pero el cielo permanecía en silencio. Lo que Ana no sabía es que Dios no había olvidado su clamor. Él estaba obrando en lo oculto, preparando algo más grande de lo que ella jamás podría imaginar. Joaquín, su esposo, era un hombre justo y piadoso. La amaba profundamente, pero el peso de la vergüenza también lo consumía. En aquel tiempo, no tener descendencia no era solo una tristeza personal, sino un estigma social. Un hombre sin hijos era considerado incompleto, como si Dios mismo le hubiera retirado su favor. En su hogar reinaba el silencio. No había risas de niños corriendo por los pasillos, ni canciones de cuna en las noches, solo el eco de oraciones no respondidas y la incertidumbre del futuro. Pero Joaquín no perdió la fe. Decidió viajar a Jerusalén para presentar ofrendas en el templo, como señal de su devoción. Llevaba lo mejor de su ganado, un sacrificio digno para honrar al Altísimo. Sin embargo, al llegar, fue recibido con desprecio. El sumo sacerdote Isacar lo observó con severidad y con un tono de reproche le dijo: «Joaquín, ¿cómo te atreves a presentar ofrendas al Señor si Él no te ha bendecido con hijos? ¿No ves que tu linaje está maldito?». Un escalofrío recorrió su espalda. Un murmullo de desaprobación se extendió por el templo. Los hombres lo miraban con lástima o desdén. Su fe, que siempre había sido su refugio, ahora parecía una vergüenza pública. Joaquín bajó la cabeza. El dolor de aquellas palabras lo atravesó como una lanza. Sin decir una sola palabra, dio media vuelta y se alejó del templo. Pero en vez de regresar a casa, tomó una decisión radical. Se perdería en el desierto. Si Dios no quería recibir su ofrenda, entonces lo buscaría de otra manera. Se apartaría del mundo, ayunaría y oraría hasta recibir una respuesta. No importaba el calor abrasador del sol ni el hambre que lo desgarraría por dentro. Si Dios existía, tenía que responderle. Cuando Ana supo que Joaquín había partido sin avisar, su corazón se estremeció. La angustia la envolvió como una tormenta en la noche.
¿A dónde había ido su esposo? ¿Acaso la vergüenza lo había consumido al punto de abandonarla? Pero en su interior, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo. Si no tenía respuestas del mundo, las buscaría en Dios. Aquella noche, cuando el pueblo dormía, Ana se apartó en silencio. Salió de su casa, avanzando con pasos inciertos hasta un campo solitario. El viento susurraba entre los olivos, y la luna iluminaba su rostro cansado. Era el momento de hacer una última súplica. Cayó de rodillas en la tierra seca, y con el alma quebrantada, elevó su mirada al cielo. Señor, si miraste a Sara en su vejez, si abriste el vientre de Raquel cuando ya no tenía esperanzas, ¿por qué me has olvidado? Las lágrimas caían sin control. Su voz temblaba con la fuerza de una mujer que ha sido herida por la vida pero que aún se aferra a la fe. Dame un hijo, y será tuyo para siempre. El silencio de la noche pareció tragarse su oración. Pero entonces, el viento cambió. Una brisa cálida la envolvió, y de repente, una luz descendió del cielo. Ana sintió que el aire a su alrededor vibraba, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. Y allí, en medio de la penumbra, una figura radiante apareció ante ella, un ángel del Señor. Su rostro brillaba con una luz dorada imposible de describir. Sus vestiduras resplandecían con la pureza de lo divino. Ana se cubrió el rostro, temblando. Ana, tu oración ha sido escuchada. Su voz era firme y dulce, como el eco de la eternidad misma. Concebirás una hija, y su nombre será María. Su vientre llevará la promesa del Altísimo. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Era posible? Después de tantos años de espera, Dios finalmente la había escuchado. ¿Cómo puede ser? He esperado tanto. Nada es imposible para Dios. Y con esas palabras, la luz se desvaneció, dejando en su corazón una certeza inquebrantable. Dios había hablado. El amanecer llegó, y con él, una nueva esperanza. Ana despertó con el corazón en llamas. Sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Sus ojos, antes opacos por la tristeza, ahora reflejaban la luz de la promesa divina. Mientras tanto, en algún lugar del desierto, Joaquín también había recibido un mensaje del cielo. Durante días, había permanecido en ayuno, con la piel quemada por el sol y los labios resecos por la falta de agua. Pero en su interior, su alma ardía con un único clamor. Señor, si he hallado gracia ante ti, muéstrame tu voluntad. Y entonces, en el silencio de la noche, una visión lo envolvió. Un ángel se presentó ante él con la misma luz resplandeciente que había visitado a Ana. Joaquín, tu sufrimiento ha llegado a su fin. Las palabras fueron como un bálsamo en su espíritu desgastado. Regresa a casa. Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa ha sido bendecida. Joaquín sintió que su pecho se llenaba de aire nuevamente. Sus rodillas temblaron, y por primera vez en años, las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, sino de gratitud. Dios no lo había olvidado. Sin perder un segundo más, emprendió el camino de regreso. Los días de viaje parecían eternos, pero su corazón latía con fuerza. ¿Sería posible que después de tanto dolor, su hogar finalmente se llenaría de alegría? Cuando Joaquín llegó, su ropa estaba rasgada por el viento y su piel curtida por el sol, pero sus ojos brillaban con una nueva esperanza. Ana lo esperaba en la entrada de su hogar, y antes de que él pudiera pronunciar palabra, ella corrió a su encuentro, con lágrimas en los ojos. Joaquín, un ángel vino a mí. Dios nos dará un hijo. El mundo pareció detenerse. Joaquín tomó su rostro entre sus manos, buscando en sus ojos la confirmación de lo que él mismo había visto. A mí también me habló, y en ese instante, supieron que su fe no había sido en vano. Se abrazaron con fuerza, sintiendo cómo los años de tristeza se desvanecían en un solo momento de gracia. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había cumplido su promesa. El tiempo pasó, y la promesa divina comenzó a manifestarse. Los días de espera fueron distintos a cualquier otro en la vida de Ana. Cada amanecer era un recordatorio del milagro que crecía en su vientre. Cada movimiento dentro de ella era una prueba viviente de que Dios escucha incluso las oraciones más desesperadas. El pueblo, al notar su embarazo, se asombró. Aquella mujer que antes era señalada por su esterilidad, ahora era testimonio del poder de Dios.
Las mismas voces que antes susurraban críticas, ahora murmuraban con asombro. ¿Cómo es posible? Ana es mayor. ¿Será cierto que Dios la ha bendecido? Pero Ana ya no prestaba atención a los rumores. Su corazón estaba en paz. Finalmente, el día del parto llegó. El sol aún no había salido cuando los primeros dolores la despertaron. Con la ayuda de las mujeres del pueblo, se preparó para recibir a la promesa de Dios. Las horas pasaron, y con cada esfuerzo, su fe se fortalecía. Ella sabía que traía al mundo a alguien especial. Y entonces, el llanto de una niña llenó la casa. Ana, con lágrimas en los ojos, tomó a su hija en brazos. Sus pequeñas manos eran frágiles, su piel suave como la brisa del amanecer. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos. Había algo en su mirada. Sabiduría, pureza, luz. María, susurró Ana con la voz quebrada por la emoción, la llena de gracia. Joaquín, de pie junto a ella, sintió que su pecho se apretaba. Todas las dudas, todo el dolor del pasado, desaparecieron en un solo instante. No estaban malditos, no habían sido olvidados. Dios no solo les había dado una hija, les había entregado un destino. Y aunque todavía no podían comprender el alcance de aquel milagro, sabían que la historia de su familia nunca sería la misma. Desde el primer día, Ana supo que María no era una niña común. Había algo en ella, una paz que no podía explicarse con palabras. Su mirada, aunque infantil, reflejaba una sabiduría que parecía venir de otro mundo. Mientras otras niñas corrían y jugaban sin preocupaciones, María buscaba la oración, el silencio y la contemplación. Desde pequeña, hablaba con Dios como si lo conociera de toda la vida. Un día, mientras Ana la observaba jugar entre los olivos, escuchó que su hija susurraba algo. Se acercó en silencio y la vio con las manos juntas, mirando hacia el cielo. «Madre, Dios está conmigo». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas palabras, dichas con tanta certeza por una niña tan pequeña, le confirmaron lo que en su corazón ya sabía. María estaba destinada para algo más grande de lo que ella podía imaginar. Pero con esa revelación también llegó una prueba. Ana recordaba su promesa. Había hecho un voto ante Dios. Si le concedía un hijo, lo entregaría a su servicio. Y el momento de cumplir su palabra se acercaba. Cuando María cumplió 3 años, Ana supo que debía llevarla al templo para consagrarla al Señor. Era la decisión más difícil de su vida. El corazón de Ana se dividía entre el amor de madre y la obediencia a Dios. ¿Cómo separarse de su hija tan pequeña? ¿Cómo entregar a María sin saber qué le depararía el destino? Pero en lo más profundo de su alma, sabía que no podía aferrarse a lo que no le pertenecía. María era un regalo de Dios, y a Dios debía regresar. Así que, con el corazón oprimido pero con fe inquebrantable, tomó la mano de su hija y emprendió el camino al templo. Cada paso que daba era un susurro de entrega. Cada latido en su pecho era una oración silenciosa. Al llegar, el sacerdote las recibió con solemnidad. Ana se arrodilló ante el altar y con voz temblorosa cumplió su promesa. «Señor, aquí está la hija que me concediste. Como te lo prometí, te la entrego a ti». María, sin dudar, dio sus primeros pasos hacia el templo. Antes de entrar, volteó y miró a su madre con ternura. «Madre, Dios está conmigo». Ana sintió que el alma se le rompía y al mismo tiempo experimentó una paz que solo podía venir de Dios. Había cumplido su palabra, y aunque su hogar quedó en silencio tras la partida de María, su fe le decía que la historia apenas comenzaba. El tiempo pasó, y aunque la ausencia de María dejó un vacío en su hogar, Ana nunca dejó que la tristeza la dominara. Cada día, cuando el sol se alzaba sobre las colinas de Séforis, ella elevaba una oración al cielo, pidiendo que Dios guiara a su hija en el templo. Sabía que María estaba en buenas manos, rodeada de sacerdotes y estudiosos de la ley, pero en su corazón algo le decía que el destino de su hija iba mucho más allá de la vida común en el Sin, servicio del templo. Y pronto, aquella intuición se confirmaría. Los años pasaron, y llegó el momento en que María debía casarse, como era la costumbre. Pero su destino no sería como el de las demás jóvenes. Los sacerdotes del templo, al ver su pureza y devoción, comprendieron que Dios tenía un propósito especial para ella. Entonces, bajo la dirección divina, escogieron a un hombre justo para que la desposara, José, de la casa de David. Cuando Ana recibió la noticia,
Su corazón se llenó de emoción. Su hija, aquella niña que había entregado a Dios, ahora tenía un esposo que compartiría su camino. Pero lo que Ana no podía imaginar era que muy pronto recibiría una noticia que desafiaría toda lógica humana. María estaba embarazada, y no por un hombre. La noticia llegó envuelta en misterio. Algunas personas murmuraban, otras dudaban, pero Ana, con su corazón de madre, creyó. Recordó aquel día en el campo, cuando el ángel le habló sobre la grandeza de su hija. Recordó la paz que sintió cuando la entregó a Dios. Sabía que el Señor no había terminado su obra. Cuando María le contó la verdad, que el niño en su vientre era obra del Espíritu Santo, Ana no dudó ni por un instante, porque ella misma había vivido un milagro. Si Dios había abierto su propio vientre en la vejez, ¿por qué no podría hacer algo aún más grandioso en su hija? Y así, con fe inquebrantable, Ana abrazó a María. «Hija mía, si Dios te ha escogido, ¿quién soy yo para dudar?» María le sonrió con dulzura. «Madre, Dios está conmigo». Y en ese instante, Ana supo que la historia de su familia estaba escrita por la mano de Dios mismo. Los meses pasaron, y con cada día que avanzaba, la promesa divina se hacía más real. El vientre de María crecía, y con él, el misterio del niño que llevaba dentro. Ana veía cómo su hija irradiaba una paz indescriptible, incluso en medio de la incertidumbre. El mundo podía dudar, pero María no temía. Sin embargo, Ana sabía que no todos aceptarían este milagro con la misma fe. Las miradas en el pueblo, los susurros, las preguntas sin respuesta. Todo era una carga silenciosa que su hija llevaba con humildad. Pero Ana no dejaría que el miedo la venciera. Ella había aprendido, con los años, que los planes de Dios a menudo parecen incomprensibles, hasta que el tiempo revela su propósito. Cuando llegó el momento, María y José tuvieron que partir hacia Belén por orden del emperador. Ana sintió una punzada en el corazón al verlos marchar. ¿Cómo podía dejar que su hija, tan cerca del parto, emprendiera un viaje tan largo? Pero María, con su calma inquebrantable, la consoló con las mismas palabras de siempre. «Madre, Dios está conmigo». Y Ana supo que debía confiar. Días después, la noticia llegó a sus oídos. El niño había nacido. El Salvador del mundo, el Mesías prometido, había llegado en la humildad de un pesebre. Ana sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Toda su vida, todo su sufrimiento, todo lo que había esperado y orado, la había llevado hasta este momento. Dios no solo le había concedido un hijo en su vejez, le había permitido ser la abuela del Redentor. El pequeño Jesús crecía fuerte y sabio, y aunque la historia no nos cuenta mucho sobre la vida de Ana en esos días, la tradición dice que ella fue testigo de los primeros años del Mesías, y en su corazón sabía que su familia no era como cualquier otra. La historia de su hija era la historia de la salvación del mundo. El tiempo avanzaba, y Ana, ya en su vejez, veía cómo su nieto crecía con una gracia que desafiaba toda comprensión. Jesús no era un niño común. Desde temprana edad, su mirada reflejaba una profundidad imposible de ignorar. Ana lo observaba jugar, pero también lo veía meditar en silencio, como si en su mente llevara pensamientos que solo Dios podía comprender. La tradición cristiana sugiere que Ana pudo haber pasado sus últimos años viendo al Mesías crecer, absorbiendo cada momento con gratitud. Ella sabía que él era especial, pero también sabía que todo propósito divino viene acompañado de pruebas. Cada vez que miraba a su hija, notaba que en sus ojos había un brillo de paz, pero también una sombra de incertidumbre. María sabía que Jesús no le pertenecía solo a ella, sino al mundo entero. Ana entendía ese sentimiento. Ella misma había tenido que entregar a María cuando apenas tenía 3 años, confiando en que Dios tenía un plan mayor. Y ahora, su hija enfrentaba la misma realidad. Un día, mientras María sostenía al pequeño Jesús en brazos, Ana se acercó y puso una mano sobre la de su hija. «Hija mía», dijo con voz suave, «Dios te escogió para esto». María la miró, como buscando consuelo en su sabiduría. «Pero madre, a veces me pregunto, ¿cuál será el final de todo esto?» Ana le sonrió con ternura. «No lo sabemos, hija, pero sí sabemos quién sostiene el futuro». María respiró profundo y, con una sonrisa serena, respondió, «Sí, Dios está conmigo». Ana sintió que su corazón se llenaba de paz. Había cumplido su misión, la niña que ella había esperado. Por años, la promesa que Dios le había hecho ahora estaba cumpliendo su destino.
y aunque su tiempo en la tierra llegaba a su fin, sabía que su legado viviría para siempre, porque su historia no era solo la de una mujer estéril que recibió un milagro, era la historia de cómo Dios transforma el sufrimiento en bendición, era la historia de cómo, incluso en la espera, Dios nunca deja de obrar, era la historia de la abuela del Mesías, una mujer que confió, incluso cuando el cielo guardaba silencio. El tiempo de Ana en la tierra llegó a su fin en paz, con la certeza de que su vida había sido un testimonio vivo del poder de Dios. Su historia, aunque no ampliamente mencionada en los evangelios canónicos, perduró en la tradición cristiana y en los textos apócrifos, porque Ana no fue solo la madre de María, fue una mujer cuya fe inquebrantable cambió la historia. Ella nos enseñó que el silencio de Dios no significa abandono, que la espera, por más dolorosa que sea, nunca es en vano, que cuando confiamos, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, Dios responde. Hoy, la figura de Ana sigue siendo un faro de luz para aquellos que atraviesan tiempos de prueba, para aquellos que han orado sin respuesta, para aquellos que han sentido el peso del rechazo y la desesperanza. Su vida nos recuerda que Dios escucha cada oración, que su tiempo es perfecto y que su plan siempre supera nuestras expectativas, porque el Dios que abrió el vientre de Ana es el mismo Dios que sigue haciendo milagros hoy. Así termina la historia de Ana, la abuela del Mesías. Su vida es un recordatorio de que la fe, incluso en los momentos de mayor prueba, puede traer bendiciones que trascienden generaciones. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que Dios guarda silencio en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Queremos leerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias y revelaciones sobre los misterios de la Biblia. Y si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite una palabra de fe. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las verdades ocultas de la palabra de Dios. Hasta pronto.